15:1. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Es importante siempre ser honestos, ya que tarde o temprano la mentira sale a la luz y puede traer problemas entre los demás. Por eso en Proverbios 12:19 dice: el labio veraz permanece para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. Hablar con humildad y prudencia evita problemas. Por eso en Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Pensar antes de actuar o decir algo y tener un carácter paciente mejora y evita que una conversación se pueda convertir en un pleito o un malentendido. En Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Es necesario también aprender a saber cuándo es el momento indicado para decir las cosas. Por eso dice en Proverbios 15:23: el hombre se alegra con la respuesta en su boca, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Elena G. de White menciona en el capítulo 62 de su libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, algunos consejos sobre la comunicación, como decir palabras alegres, hablar directamente al punto, usar un lenguaje claro y sencillo, procurar la simpatía. En nuestras palabras ejercen influencia en otros y en nosotros mismos para bien o para mal. No pronunciar palabras de desaliento o negativas, pronunciar palabras de valor y esperanza. Evitar los reproches, realizar pequeños actos de cortesía y palabras afectuosas, evitar el sarcasmo, la indiferencia y la burla, no pronunciar palabras de crítica tajantes o severas. Hay que eliminar toda palabra descuidada. La murmuración impide el crecimiento. A veces, las reprensiones son necesarias. Los modales nerviosos y apresurados impiden la comunicación. Modular las palabras y decir cada sentencia a su tiempo. La facultad del habla debe estar bajo el dominio de la razón. Vivir y hablar por encima del nivel de nuestro alrededor. La ciencia de la lectura es el más elevado valor. Aprender la elocuencia del silencio, etc. Pero, ¿cómo podemos aprender a comunicarnos correctamente? Rodéate de gente prudente y de buenas influencias, pues el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Proverbios 13:20. Aprende de la experiencia de los demás y escucha consejos. Ora a Dios y ten una buena comunicación diaria con Él. Pide que cambie tu carácter, que te haga ser una persona que pronuncie palabras de bien y que seas una diferencia entre los demás y lo reflejes en tus acciones. No olvides que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-16. Para terminar, en Mateo 12:35-37 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso quiere decir que tendremos que darle cuenta a Dios por nuestras acciones, pero también por nuestras palabras, y que por ellas podemos ser salvos o nos podemos perder. Por eso hoy, ora a Dios y pídele que sea quien dirija tu mente y tu boca, pero que principalmente viva en tu corazón, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Qué interesante, ¿verdad? Y pues bueno, ya vimos aquí algunos datos generales, ¿no? Y también varios versículos. Yo quiero hablarles un poquito más de los diferentes tipos de comunicación que utilizamos y cuál es la comunicación adecuada y sobre todo, pues en este caso, quiero que nos enfoquemos en nuestra relación como hermanas en Cristo, como iglesia. Y bueno, hay diferentes tipos de comunicación, como es la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Y bueno, quiero que aquí pongamos mucha atención. De hecho, aquí estamos viendo un dibujo que nos expresa de manera, pues, gráfica que esta persona está teniendo una comunicación pasiva y aquí vemos una comunicación agresiva. Lo que vamos a buscar es cómo lograr tener una comunicación asertiva, que no sea agresiva, que no sea pasiva. Regularmente, utilizamos este tipo de comunicación en base a nuestra personalidad. Entonces, aquí también me gustaría que pusieran mucha atención para que identificaran, estos 2 tipos de comunicación que no son buenas, para ver cuál es la que yo utilizo comúnmente.
Y ve, sobre todo entre nosotras como hermanas, ¿no? Porque yo sé que tal vez se van a dar cuenta que hay una diferencia cuando nos comunicamos entre hermanas o nos comunicamos en la iglesia, cuando nos comunicamos en casa o con nuestro esposo, con nuestros hijos o con, no sé, personas de mayor confianza o con las que vivimos todos los días o que sabemos que pues tenemos seguras y que siempre van a ser nuestros hijos y que siempre van a ser, siempre va a ser nuestro esposo, a diferencia de cuando nos relacionamos con la iglesia, por ejemplo, ¿no? En nuestras hermanas en Cristo sobre todo. Entonces, normalmente las personas que tienen una comunicación agresiva intentan imponer sus ideas, utilizan un lenguaje agresivo verbal y no verbal, quejas, reproches, insultos, algunas veces gritos. Estas personas que tienen una comunicación agresiva tienen poca empatía hacia los sentimientos de los demás, o cuando estamos teniendo una comunicación agresiva, estamos teniendo poca empatía hacia los sentimientos de los demás, son carencias sociales y afectivas, se piensa solamente en sí mismo. Este tipo de comunicación puede traer consecuencias como lastimar, fomentar rencor en la persona con la que se comunica de manera agresiva y alejar a las personas, alejar a las hermanas de nosotros porque estamos teniendo esta comunicación. Si leemos Proverbios 15:2, bueno, déjenme ver que sí, porque luego no, déjenme quitar esto que me estorba. Sí, 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Este versículo pues nos ayuda a ver que muchas veces no hablamos de la manera adecuada. El otro tipo de comunicación es la pasiva. La comunicación pasiva son personas, bueno, podemos notar que es una comunicación pasiva porque evita problemas, no es capaz de decir lo que piensa y lo que siente, es alguien más tímido, ¿verdad? O reservado, o simplemente a la hora de comunicarse no dice mucho. Estas personas tienden a tener baja autoestima, heridas de la infancia del rechazo, que eso los lleva a sentir temor de ser rechazadas por las demás personas, ridiculizada, menospreciada. Este tipo de comunicación, ¿qué consecuencias trae? Bueno, genera rencor, porque, bueno, nos guardamos lo que queremos decir y se va generando un rencor, reaccionar tal vez fuera de lugar, reacciono en el momento que no era, o ya guardé muchas cosas y por algo pequeño, de repente exploto. Ocasiona miedos, fomenta más esa inseguridad en nosotros, esa baja autoestima y además puede generar chismes, porque si no digo lo que tengo que decir en ese momento, tal vez por desahogarme, después voy con otra hermana y le digo que no me gustó la manera en que cierta hermana me habló y entonces ya estoy generando chismes. Y bueno, es importante trabajar en este caso cuando hay una comunicación pasiva, pues trabajar la autoestima para sentirnos más seguras y capaces de decir lo que realmente sentimos. Dice Salmo 139, 13, 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Pues creamos que realmente Dios hace cosas maravillosas y que nosotros somos obra de Dios y tener más confianza. Sé que eso no lo vamos a cambiar en una sola clase o esta clase no está enfocada a mejorar nuestra autoestima, pero sí que tengamos en cuenta que si estoy teniendo una comunicación pasiva es porque tengo baja autoestima y es importante que yo busque ayuda, que yo me acerque a hermanas maduras en la fe que me puedan ayudar o que me puedan guiar a crecer esa autoestima a través de la palabra, claro que podemos lograr mucho. Entonces, me gustaría que a través de esto que les platiqué de estos dos tipos de comunicación, identificaran qué tipo de comunicación utilizo. ¿Soy de una comunicación agresiva, utilizo una comunicación agresiva o tiendo a utilizar una comunicación pasiva? Si les gustaría escribirlo en el chat, está perfecto. Y si no, pues se lo pueden quedar para ustedes. Yo, por ejemplo, tiendo a tener, y recuerden, esto sobre todo, hoy vamos a hablar de mis hermanas. ¿Qué tipo de comunicación utilizo con mis hermanas, pasiva o agresiva? En mi caso, yo normalmente tengo una comunicación pasiva. Y a ver, Ale, si veo que levantaste la mano. Bueno, pues yo es la mitad y la mitad. O sea, la verdad, o sea, nos sinceramos, es mitad y mitad. Para mí es el 50 y 50. 50 y No sé 50 si, con sí, las hermanas en la iglesia, sí, porque aparte con nuestros sí, hijos y sí. nuestro esposo puede ser un tipo de comunicación, pero en la iglesia puede ser otro tipo de comunicación. Pero entonces tú igual con las hermanas es 50 y 50. Ujú.
Estelita dice que igual de las dos. Ok. Pues yo les comparto que la mía es pasiva. Muchas veces no digo lo que pienso porque pues tengo muchas inseguridades y me da pena o ya no me va a querer o ya no me va a aceptar o ya no me voy a sentir integrada y entonces tengo una comunicación pasiva. Si a alguien más le gustaría comentar, con mucho gusto nos gustaría escucharlas. Con mi esposo a veces puedo Yo, tener una comunicación agresiva, ¿no? Más de defensa o porque tengo confianza, porque es mi esposo, porque difícilmente, pienso yo, ¿no? Me va a dejar o con mis hijos porque son mis hijos, pero normalmente en la iglesia o con las hermanas, prefiero a veces guardarme lo que siento por pena decir o no sé si me explico, no sé si alguien más quiera comentar algo. hermana, Gracias. sí. Bueno, yo en lo personal soy más agresiva que pasiva. Dios lo sabe. Pero, por ejemplo, con mis hermanas, pues trato de ser más pasiva. Ujú. Pero a Ok. veces es necesario ser no agresiva, pero hablar un poquito más fuerte. En mi trabajo, pues soy más pasiva. En mi casa soy agresiva. Entonces, pues estamos trabajando eso también, apenas dimos ese tema en nuestra reunión de oración y parece que todas somos agresivas. Entonces estamos trabajando eso, hermana. Muy bien, sí, pues me Sí. identifico en casa, Mm. tal vez en la iglesia soy más pasiva. Por eso, justo lo que vamos a hablar un poco hoy es cómo ir de ser tener una comunicación agresiva a tener una comunicación asertiva. O de pasiva a asertiva, porque ni agresiva ni pasiva está bien y no es un equilibrio, más bien debemos ser asertivas a la hora de querer expresar o comunicar, ¿no? Que es algo que yo todavía no sé hacer y con esta clase pues he estado aprendiendo mucho y es llevarlo a la práctica, porque puede haber teoría, podemos encontrar mucha información, pero lo importante pues es empezar a practicarlo. ¿Cómo podemos ir de la agresiva a la comunicación asertiva y pues sobre todo con la ayuda de Cristo, ¿no? Y pues es bien importante que si nosotros estamos estudiando de su palabra, estudiamos la vida de Jesús y queremos ser como Jesús, pues cómo es que Jesús tenía una comunicación y si nosotros imitamos a Jesús, vamos a tener una comunicación asertiva, ¿no? Algunas prácticas que podemos llevar a cabo, más bien que debemos llevar a cabo para no tener una comunicación agresiva de principio, es no invalidar los sentimientos de las personas y ser empático, ¿no? Porque nosotros a lo mejor podemos ser menos emocionales o menos sensibles y a lo mejor ser más fuertes, invalidamos lo que la otra persona está sintiendo y entonces no medimos la manera en que le hablamos a esa persona o no medimos que a esa persona realmente sí le está doliendo algo, aunque para nosotros tal vez no sea importante y podemos ser agresivos, podemos hablar muy fríamente. Entonces es importante ser empático. Si ya tenemos una comunicación agresiva, trato de ser empático. Jesús, en muchas situaciones de la Biblia, solo quise ponerles 1 o 2 versículos, pues Jesús era empático. Por ejemplo, en Mateo 9:36, que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O en Lucas, donde dice que Jesús lloró porque sintió empatía por las personas, cuando murió su amigo Lázaro y llegó después de 3 días, bueno, no recuerdo, corríjanme, después de varios días que ya había fallecido Lázaro y las personas estaban sufriendo y entonces Jesús fue empático y vio el sufrimiento de las personas que estaban ahí y Jesús lloró, ¿no? ¿Por qué? Porque fue empático. Aunque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero Jesús sintió empatía y así vemos muchos ejemplos dentro de la Biblia. Otra práctica es gestionar la emoción. Si yo tengo una comunicación agresiva, pues voy a ver por qué me estoy enojando, qué es lo que me está molestando y trabajar esa emoción, ¿no? Hablando de tener pues trabajar esas habilidades para no explotar, para no sacar lo que en ese momento siento, sino por qué me estoy molestando, por qué estoy enojada y decirlo de una manera más asertiva, sin sacar mis impulsos.
Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesús, no es porque Jesús era Jesús que no pecó en nada, o sea, bueno, sí, pero nosotros queremos ser igual a Cristo, entonces empecemos a poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Sabemos que Él fue pecado en todo lo que nosotros, fue tentado, perdón, en todo lo que nosotros podemos ser tentadas, entonces podemos también trabajar en parecernos a Él y gestionar nuestras emociones, ¿no? Y como lo veíamos ya en el video, también la oración es súper importante, ¿no? Y más de 100 veces se menciona la oración dentro de la Biblia. Jesús siempre oraba. En Lucas 5:16 que dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, ¿qué es importante? Pues que estemos trabajando en la oración, tanto cuando me siento exasperado, para gestionar mi emoción, la oración me va a ayudar, ¿no? Pensar en Cristo, pensar en relajarnos, en respirar y ahí mismo, ¿por qué no orar, no? No sé si les ha pasado que están pasando por una situación y aunque estén activamente participando en la situación, ya están orando. Entonces es importante recurrir a la oración para bajar mis ánimos y también orar cuando hacemos nuestra oración apartada en diferentes momentos, no en una situación complicada, pero en momentos de nosotros, de nuestra oración, pedir a Dios que cambie nuestro carácter, que trabaje en nuestro corazón, que nos haga más pacientes, que nos haga más empáticos. Entonces, la oración sabemos que es súper importante. También aprender en qué momento debo de parar. No todas las personas, no todas las hermanas piensan igual que nosotros y no todas las hermanas sienten igual que nosotros. Entonces, es importante si ya se están calentando los ánimos o si ya estamos muy alteradas, pues mejor darnos un espacio, parar e irme, respirar, pensar en lo que está pasando y tal vez después cuando ya estén más calmados los ánimos, pues regresar y seguir conversando la situación de una manera asertiva, ¿no? Y tenemos varios ejemplos de Jesús en la palabra relacionado con el tener calma, el escuchar, el guardar silencio, en el tomar mejores decisiones. Y me gustaría que alguien, si me ayuda a leer Juan 8, del 1 al 11, por ahí que tenga su Biblia, que pueda abrir su micro, le voy a agradecer mucho. Y oye, sí, Juan, ¿qué, perdón? Juan 8, del 1 al Juan, 11. del 1 al 11. Ujú. Ok, la palabra dice así. Mm, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Hasta ahí? Ujú. Y yo quiero que alguien de ustedes me ayude o me diga qué piensa, cómo fue la comunicación de Jesús. O sea, sabemos que fue de manera asertiva, pero ¿por qué? ¿Qué hubiera hecho alguien que tuviera una comunicación agresiva o una comunicación pasiva? Me gustaría que a través de estos versículos sabemos lo que pasó después, que Jesús le pregunta a la mujer que quién la acusaba. Ella responde que nadie y él le dice, vete y no peques más. Si quieren, tomemos completo, no sé hasta qué versículo es, pero conocemos la historia. Me gustaría que alguien me comentara en base a esto qué piensa relacionado con la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Y sobre todo, pues para que ya vayamos como aterrizando todo esto que estamos aprendiendo y veamos cuáles son, qué características de Jesús aquí nos muestran que podemos tener una comunicación asertiva. ¿A quién le gustaría? Oíme, tú que lo leíste tal vez, o alguien más. Pues estaba pensando en la actitud de los fariseos, bueno, de los que estaban
pretendiendo tentar a nuestro Señor Jesucristo, la forma en la que querían resolver la situación por argumentando, basándose en la ley de Moisés, pero bueno, Jesús sabía bien cuál era la intención de ellos, ¿no? Em, y la respuesta de Jesús, bueno, en ellos se ve una actitud pues agresiva, obviamente yo supongo una comunicación agresiva en este texto, y en cuanto a Jesús, pues él en todo momento en dominio propio, tranquilo, em, escuchando y después poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Con claridad y enseñándoles a los demás lo importante que era ser empáticos cuando les dice que pues el primero que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y pues en ese momento, confrontándonos así, bueno, confrontando así Jesús a los que estaban pretendiendo apedrear a esta mujer, pues finalmente se fueron y yendo, ¿no? Entonces, pues es lo que, algunas cosas de las que puedo ver, Jessie, ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, Shime. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, hermanas, las demás? ¿Cómo hubieran actuado algunas de ustedes que cree que dice, más bien que visualicen sí que tiene una comunicación agresiva? ¿Cómo hubieran actuado ante esta situación? Si tengo una comunicación agresiva, tal vez me hubiera puesto igual, ¿no? De, no, ¿qué les pasa? Cálmense, déjenla, ¿no? De una manera más alterada. Y si tengo una comunicación pasiva, pues tal vez me hubiera quedado callada, asustada de lo que estaba pasando y hasta de terminar dejando que las personas que llevan a esta mujer, pues actuaran como quisieran porque no sabría qué hacer, ¿verdad? Tendríamos, ninguna de las dos nos funcionaría. Sin embargo, Cristo nos muestra cómo tener una comunicación asertiva, ¿ok? Ahorita podemos hacer algún ejemplo para que sea como más gráfico y sepamos cómo ponerlo en la práctica. Segunda de Timoteo 2, 23, 24 dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, que bien importante que tengamos cuidado si ya tenemos una comunicación agresiva, pues empezar a trabajar para ya ir quitándonos pues de eso de nuestra boca, el ya no ser agresivos o al momento reaccionar. Entonces, ahora vamos a hablar de una comunicación pasiva y cómo llevarla a una comunicación asertiva. El primero, pues, una práctica que nos va a ayudar mucho es di no con gracia, siendo claras y directas, respetuosas y agradeciendo las atenciones. Muchas veces no decimos no, o sea, evitamos decir que no porque nos da pena o porque no queremos quedar mal con la persona, pero qué tal que si una hermana me dice, oye, mañana vamos a estar armando estos arreglos y pues me gustaría que vinieras a ayudarnos, vamos a estar aquí desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Y yo porque tengo una comunicación pasiva, pues me da pena y me empiezo a poner nerviosa y digo, híjole, sí, sí, hermana, pues voy a hacer todo lo posible, mañana aquí nos vemos. Y mañana pues yo no voy porque yo tenía trabajo, pero no supe decir que no tenía trabajo y a lo mejor las hermanas contaban conmigo y pues las dejé plantadas y después la hermana me va a decir, oye, yo contaba contigo y no viniste, nos afectó de tal manera. Digo, si la hermana tiene una comunicación asertiva, se va a acercar de buena manera a decirme pues que contaban conmigo, que qué pasó, pero si tiene una comunicación agresiva, me va a reclamar de mala manera y entonces ya ocasionamos un caos porque tenemos una mala comunicación. Entonces, o a lo mejor yo digo, pues ya no voy a mi trabajo, falto, ¿no? Para no quedar mal con la hermana y que no digan pues que soy irresponsable, pero fui irresponsable en mi trabajo, por ejemplo. O sea, se dan cuenta cómo podemos envolvernos en más cosas
por no tener una comunicación adecuada. Tal vez yo podría decir, hermana, gracias por tomarme en cuenta, me encanta ayudar y me encantaría estar aquí mañana, pero ¿qué crees que mañana tengo trabajo? Y me va a costar trabajo, perdón, tengo trabajo y pues no me puedo presentar, pero claro que en otra ocasión con mucho gusto, si me dices con anticipación y yo no tengo que trabajar, pues con mucho gusto vengo, o es más, si quieres te ayudo a buscar a alguien que cubra mi lugar, por ejemplo. ¿Qué opinan de esto? Entonces, muchas veces no decimos, yo soy de una comunicación pasiva, entonces muchas veces no sé decir que no, y me meto en más rollos por decir que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque me da pena, porque ya no me va a querer, porque ya no me van a tomar en cuenta. Muchas cosas que pasan por nuestra cabeza de las personas que tenemos una comunicación pasiva con las hermanas y que simplemente no digo, no puedo. Entonces es importante eso, ser clara, directa, respetuosa, agradecer si es necesario porque por lo que nos están solicitando fuimos consideradas o las atenciones de esa persona, ¿no? De tomarnos en cuenta, por ejemplo. Otra manera que nos puede ayudar, pues, es algo que se llama el espejo. Si la situación lo amerita, utiliza el paso 1. O sea, si nos están pidiendo algo, nos están reclamando algo, oye, pero es que te necesitamos. Tú sabías que íbamos a estar en estas fechas, pues, trabajando varias actividades y parece que no te interesa al decirme que no puedes venir. Entonces, esa persona a lo mejor ya está utilizando una comunicación agresiva, o sea, no siempre la persona va a estar hablando de manera asertiva, ¿verdad? Entonces yo puedo a esa persona decirle, ok, de verdad me gustaría venir, te agradezco que me tomes en cuenta, pero lo que tú estás queriendo decir es que a mí no me interesa, entonces yo repito las palabras de esta persona para que al escucharlas en mí, ella pueda reflexionar si es lo que ella está tratando de decirme o es lo que me está diciendo directamente y cómo se escucha. No sé si me explico aquí. Entonces yo digo, lo que tú me estás diciendo es que a mí no me interesa, que yo no quiero venir o que prefiero irme a cumplir con mis obligaciones o mi trabajo que venir a la iglesia para ayudarte con esta actividad, que soy irresponsable o como repetir lo que la persona esté diciendo cuando está hablando de una manera agresiva para que la persona lo escuche como un espejo. Espero estarme explicando en este tip. Y pues repetir sus palabras la va a hacer que ella se escuche y diga, no, no, o sea, no quise decir que no te interesara, tienes razón, tal vez vamos a hacer reflexionar a esa persona. No sé si me explico. Bueno, hay otro aspecto que es la asertividad confrontativa. Si, por ejemplo, tú vas a decirle a alguien, es que no cumpliste con esto, tú me dijiste que venías a ayudarnos, ¿no? O vamos a suponer que yo le digo, Imelda, ayúdame, te va a tocar poner los manteles en la mesa, por favor, te encargo mucho que pongas los manteles en la mesa. Después de cierta actividad, corres y pones los manteles. Entonces, Imelda no lo hizo. Imelda no puso los manteles y cuando yo llegué no había manteles y tuve que pedir a alguien más que me ayudara, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo voy a hablar con Imelda, le voy a decir, Imelda, cuando yo vea a Imelda qué fue lo que pasó, habíamos acordado que me ibas a ayudar a poner los manteles y no lo hiciste. Cuando yo salí no estaban los manteles. Ese es el primer paso, ¿no? O sea, yo describo qué fue lo que ella no cumplió de lo que habíamos acordado. Pregunta cómo fue y pide su versión, o sea, qué fue lo que pasó. Entonces yo le doy la oportunidad a Imelda de que me explique qué fue lo que pasó, porque en realidad yo ya puedo estar muy molesta, pero no sé lo que realmente pasó. Ajá. Ya Imelda me va a decir, ¿sabes qué? Que me llamaron de tal cosa y me pidieron, o tuve que salir a mover el coche, o tuve que salir de urgencia a recoger a Azul, o ella me va a dar una explicación de por qué no pudo poner los manteles. Entonces yo voy a ser empática con lo que ella me está diciendo, voy a tratar de entender, ok, pues realmente tiene una justificación de por qué no puso los manteles, ¿no? Entonces voy a ser empática y a través de eso le voy a decir, oye, pues mira, la próxima vez mándame a decir con alguien porque yo me quedé esperando y cuando salí ya era tarde y no pudimos servir la comida a tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo expreso mi necesidad, pero ya entendiendo que ella algo se le atravesó, ¿ve? Entonces es importante que escuchemos y dentro de esto, nosotros cuando vamos a expresar nuestra necesidad y para ser empática tenemos que escuchar, ¿ok?
Y otra es la técnica para responder un reclamo. Esta es otra. Si a mí me están diciendo, oye, ¿por qué no pusiste los manteles? Aquí creo que tuve un... no, es que está muy pegado. Si tienen dudas, les ayudo para... Pegué mucho las letras, que hasta yo me estoy perdiendo. Esta es una técnica para responder un reclamo. Ahora, yo soy Imelda y me está diciendo Jessica, ¿por qué no puse los manteles? Tal vez llegó enojada, me dijo, oye, nos dejaste aquí, no nos avisaste, no te interesa, no te importó y saliste corriendo y no tomas en cuenta que nosotros estuvimos trabajando desde temprano y tú simplemente te fuiste. Por ejemplo, yo le dije, soy Imelda, ¿no? Entonces, Imelda, escucha lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Tiene que aprender a escuchar, o sea, voy a escuchar lo que me está reclamando esta persona. Ajá. Segundo paso, clarifico lo que me está reclamando. O sea, ¿qué es lo que realmente me está diciendo? Aunque dije muchas cosas, aunque dije parece que no te importa y saliste corriendo y no le diste prioridad a las cosas de la iglesia, a lo mejor dije muchas cosas, pero lo que simplemente yo quería decir es, ¿por qué no pusiste los manteles? Aunque la persona no está teniendo una comunicación asertiva, sino agresiva. Bueno, yo clarifico, aunque la persona esté teniendo una comunicación agresiva, yo clarifico lo que trato de decir, lo que trata de decir. O tal vez la persona sí está siendo asertiva, pero yo me estoy enganchando y me estoy enojando porque no me gusta que me digan mis errores, ¿no? En cualquiera de los dos aspectos, pues esto nos puede ayudar mucho. Entonces escucho lo que realmente me está diciendo, que no puse los manteles, ¿no? Reconozco que no lo hizo, sí, no lo hice, salí corriendo y no puse los manteles. ¿Qué hago entonces? Me disculpo. Ahora, si la persona está exagerando, si está diciendo que a mí no me interesa, que no tuve consideración, me está diciendo otras cosas, entonces me disculpo, no me justifico, reconozco, tienes razón, no puse los manteles, fue porque salí corriendo, me necesitaba azul para una emergencia, discúlpame, seguramente pude haberle dicho a alguien que me cubriera o que te avisara que no lo iba a poder hacer al mismo tiempo que salía corriendo, pero no es que no me interese, no es que no tenga consideración con ustedes. Entonces se dan cuenta cómo es ser claras y, como decía Aime, concretas y claras. Son técnicas que no son fáciles, pero que ya que las estamos conociendo, que nos pueden ayudar, pues trato de ponerlas en práctica. Y otro aspecto importante que nos puede ayudar es abraza la incomodidad. Pues muchas veces no queremos tener conversaciones incómodas porque nos da miedo, porque no queremos evitar conflictos, pero saben que eso puede ayudar mucho a madurar nosotros, a madurar las relaciones, a madurar las amistades. Las relaciones con las hermanas se van a hacer más fuertes porque me atrevo a hablar de esto que me está incomodando, y lo puedo, en lugar de guardármelo y que se genere otra cosa y voy dejando de sentir ese cariño por la hermana, entonces me lleno de cosas incómodas o cosas que no son lo que Cristo quiere de nosotros en nuestro corazón, y entonces no crecemos ni nosotros ni la relación. Entonces, cuando abrazamos la incomodidad, vamos a permitirnos esas conversaciones incómodas que nos van a ayudar a crecer. Yo alguna vez tuve una situación con una hermana y amiga que pues hubo cositas que no me gustaba que hacía, y pues yo sentía, ¿no? Pues ¿qué le pasa? O porque se está portando así, pero me lo guardaba y no decía nada. Y un día reaccioné de manera agresiva, digo, no, súper agresiva, pero sí le dije, pero no sé por qué te estás portando así, si tú no eras así, y hasta quería llorar en ese momento. Y le dije, me parece que le dije algo así como, ya no te reconozco, o has cambiado, algo así, y ella se quedó sorprendida porque ella no sabía, o sea, por lo que yo saqué, eso no era para tanto, era algo insignificante, por así decirlo, digo, era importante tratarlo, pero yo ya traía varias cosas, ¿no?, guardadas de varios días, y entonces, ¿qué pasó? Pues que exploté en el momento no adecuado, ¿no? Y entonces hasta la lastimé con mis palabras. Entonces, se dan cuenta, si yo desde el principio le hubiera dicho, oye, ya se me iba a salir el nombre de la hermana, y pues es como muy íntimo, ¿no? Y ya se me iba a salir el nombre. Entonces, decirle desde que empezó la situación, oye, pues, pero estás molesta por algo, te siento como que estuvieras molesta o que me hablas como diferente, ¿no?
Si yo le hubiera dicho antes, no hubiera llegado a eso. Entonces, si ustedes han pasado una situación parecida, pues me gustaría que la compartieran. Si dicen, ay, pues a mí me pasó algo así, ¿por qué? Por una mala comunicación. Si alguien de ustedes quiere compartir, súper bien, porque así nos enriquecemos y así vamos como poniendo más esto, clarificándolo para que lo podamos poner en práctica, porque si no lo entendemos, me cuesta trabajo ponerlo en práctica, que es lo que me pasaba a mí cuando empecé a hacer esta clase, pues me costaba trabajo, ¿no? Irlo poniendo en la presentación, no lo entendía muy bien y entonces cuando lo voy clarificando, pues pienso, creo que lo puedo poner en práctica, no va a ser de la noche a la mañana, pero lo puedo poner en práctica. Entonces, si alguien aquí le pasó una situación incómoda por una comunicación no asertiva, pues me gustaría que la compartieran para que aprendiéramos todas en la iglesia, con las hermanas. A mí me pasó con una hermana. Y bueno, déjenme decirles que ese momento incómodo en el que nos dijimos, donde yo le contesté ya mal, nos fuimos a un lugar, nos encerramos y empezamos a platicar. Y yo le dije, o sea, es que no me atrevo a decirte cuando algo me molesta porque siento que ya no me vas a querer. No me atrevo. ¿Qué opinan, hermanas? Quiero escucharlas, no me dejen aquí hablando como perico solita. Pues pienso, Jessy, que realmente es algo en lo que necesitamos trabajar mucho. Es muy, muy importante el buscar siempre tener una buena comunicación para estar bien entre nosotras, pero sobre todo para estar bien con Dios, porque pues incluso el poder tener, como bien dices, la comunicación asertiva, armarnos de valor para hablar de frente las cosas que son necesarias para nuestra edificación y para estar en paz una con otra. Que claro, no todo depende de uno, pero sí la gran parte, ¿no? Por así decirlo. Cuando menos uno puede quedar tranquilo, ya si la otra persona no lo recibe bien, que esperemos no sea el caso, sino que por la misma idea o intención de estar bien con Dios, pues ambas vamos a terminar solucionando o estar bien en paz, ¿no? Con cualquier conflicto que se presente. Realmente considero que muchas veces la falta de empatía es nuestro problema, ¿no? Porque nos dejamos llevar mucho por nuestra propia perspectiva y no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Y como bien dices, el no tener una buena comunicación y el no tener ese valor de confrontar, porque no es malo confrontar el conflicto, sino el problema está cuando no sabemos hacerlo asertivamente, como ahorita estamos tomando el tema, ¿no? La clase. Pero es muy necesario, realmente es muy, muy necesario para evitar, como dijiste tú al principio, para evitar chismes, porque a lo mejor no tengo el valor de decirlo de frente con quien tengo que decirlo, porque finalmente eso nos enseña Jesús, que lo hablemos así de frente con quien debe ser. Y como no tengo ese valor, pero me siento herida, lastimada o no sé, eh, algunas emociones ahí entran y forma de pensar, entonces lo estoy divulgando con otras personas y eso daña al cuerpo de Cristo. En realidad ya no solo es uno, sino ya estamos contaminando a otras personas que a lo mejor de momento no tenían nada que ver al respecto y de pronto ya se empieza a contaminar, ¿no? Y ese resentimiento de uno eh, empieza a crecer en otros. Eso es lo que realmente daña muchísimo al cuerpo de Cristo y pues sí, es muy, muy importante. Yo creo que el poder ser humildes, tener el valor, la empatía, el aprender a escuchar, porque a veces estamos hablando de lo mismo, tenemos el mismo propósito, la misma buena intención, sin embargo, como no nos dimos ese tiempecito de escuchar con calma, pareciera que estamos hablando de dos cosas diferentes y al final, cuando ya todo está calmado y reflexionamos, a mí me ha pasado así, de pronto digo, "Ay, pero estábamos hablando de lo mismo, no había ningún problema. ¿Qué pasó aquí?" Pues fue precisamente eso, que a veces nos precipitamos a externar un punto de vista sin darnos ese tiempo suficiente para escuchar, para reflexionar de qué se está tratando, de qué se está hablando, ¿no? Sería Exacto. todo, Jessy. Muchísimas gracias. Muy importante todo lo que nos comentó Ime. Y muy cierto, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo de Cristo y pues como les decía, a veces esa mala comunicación nos lleva a muchas otras cosas que ni al caso que tenían que haber sucedido. Mireya,
por favor. Gracias, Jessy, por el tema, por la clase. Muy buenas tardes, hermanas. Disculpen, yo llegué un poquito tarde, pero todavía alcancé algo de la clase. Muy buen tema y yo creo que complementa todo lo que ya hemos estado estudiando en los otros lunes y que, como bien dices, creo que creo que todas hemos experimentado, es algo muy común, ¿no? En el ser humano experimentar situaciones en donde la comunicación pues sí falla, ¿no? Tanto en lo personal, en la vida de pareja, familia, familia carnal o familia en Cristo, pero creo que ya en la parte específica de lo que nos pide Cristo, pues sí es una gran prueba para quienes nos decimos ser cristianos y estamos en ese proceso de aprendizaje, obediencia y congruencia, ¿no? Y accionar, ¿no? Entonces, pero se dan esas situaciones, al final del día sí se dan, ¿no? El tema es, como tú decías, ¿no? Hasta dónde la empatía, ¿no? Lo decía ahorita Ime muy claro, ¿no? Lo dijo Ime, y yo agregaría dos cositas más. La empatía, el, el dominio propio, y esta parte de dominio propio, pues partiendo de que es un don espiritual y que solamente el Espíritu Santo es el que nos puede, es el gran ayudador. O sea, ya cuando estamos con sombrerazos, pellizcos y patadas, ¿no? Por decirlo de una forma, a lo mejor es verbal, pero pareciera que ya estamos en ese nivel. No, pues ya le pusimos mute al Espíritu Santo, ¿no? Entonces lo silenciamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el que podamos tener este autocontrol determina mucho cómo vamos a reaccionar y el escuchar en Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Ujú. Y el escuchar es ser empático. O sea, yo así lo veo. Escuchar es igual a ser empático. No estoy diciendo que le diga sí a todo, no estoy diciendo, no, escuchar es ser empático, es tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona y entender desde su punto de vista, su opinión, su concepción, su panorama de cómo él está viendo las cosas Ujú. y no atrincherarnos desde nuestra postura y todavía la otra cosa que yo agregaría, y lo dijo ahorita también Ime, o si no fuiste tú, Jens, que fue la humildad, porque cuando no hay humildad, pues, ¿qué crees que? Pues nada más persiste lo que yo veo, más no tengo la humildad para reconocer que hay otras formas, y no quiere decir que sean malas, ¿no? Entonces, todo eso determina la buena comunicación. Muchas gracias, Jessy, por el tema. Nos viene a complementar muy bien. Bonita Gracias. tarde. Gracias, Mireya. Gracias a ustedes también por participar y complementar el tema. Recuerden, Mateo 12:36-37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No nada más tenemos que cuidar cómo actuamos, sino también todo lo que decimos. Y pues gracias. Si alguien más tiene algo que comentar, pues con mucho gusto les escuchamos. Si alguien más quiere aportar algo, pueden abrir su micrófono, los tienen para activar sin problema. Y bueno, espero que este tema les ayude mucho como a mí. Es como que es un tema que da para más, para que estemos nosotros también pues aprendiendo cada día y aplicándolo, porque es, como bien decía Mireya, es algo muy común que nos pasa en la iglesia y en nuestra vida cotidiana y con la iglesia. Entonces, pues sí, es algo que yo también quiero seguir trabajando porque mi comunicación era pésima, todavía no es tan buena, tan asertiva, pero sé que podemos ir mejorando cuando ya hacemos consciente qué cosas podemos hacer y por qué estoy teniendo esta comunicación pasiva en mi caso con las hermanas y a lo mejor agresiva en casa.
y a veces pasiva también. Bueno, Oye, mi Jessy, y la otra, ¿no? Que, pues que tiene que morar el amor, ¿no? ujú, Porque mm, aunque llegue una hermana que no sepa comunicarse, la prueba es para la que escucha que la otra no puede o no sabe ¿no? claro, y podemos ser ejemplo a través de eso. Bueno, vamos a ser ejemplo a través de eso. Ujú. Sí. Ujú. Muy bien, pues alguien, o Mireya, aprovechando, nos gustaría hacer la oración para finalizar. Sí, Jessy, Si gracias. alguien más tiene alguna petición, pues podemos aprovechar para que Mireya nos ayude a orar por ella en el chat o abran su micrófono. Pues realmente por esto, Jessy, Mireya, pues para que Dios nos ayude, porque sabemos que todo lo bueno viene de Él y sin Él nada podemos hacer. Entonces, que nos ayude a tener esa comunicación asertiva que Él quiere. Eh, me, sí, me pongo a pensar mucho en esa parte, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que hablamos finalmente ya es una consecuencia de algo que ya está ahí dentro. Entonces, sí, para que Dios obre de tal manera nuestro corazón, para que hablemos para edificar, no solo como hermanas en Cristo, que obviamente es el enfoque el día de hoy, pero sí en nuestros hogares, yo creo que la prueba más difícil es en casa con los que habitamos las 24 horas del día, ¿no? Si pasamos esa prueba, digo, prueba superada, en la congre con las hermanas va a ser mejor, pienso yo. Pero sí poner en oración esa parte que nos ayude a tener mejor comunicación con nuestro esposo, con nuestros hijos, en casa primeramente. Gracias.